Me desempeño hace más de 20 años en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en el fuero de familia, atendiendo las situaciones de violencia familiar, maltrato infantil, salud mental y las diversas causas que se tramitan en el fuero de familia justamente. Pensar en la crisis económica neuquina requiere hacer algunos trazos. En términos políticos, se encuentra gobernada hace más de 60 años por un partido provincial que surge a partir de la proscripción del peronismo y que en líneas generales se ha mantenido, se ha adherido a las políticas al proyecto nacional. Por ejemplo, en la década de los 90, cuando el partido estaba gobernado a cargo de Jorge Sovich, se llevaron adelante las políticas de flexibilización y precarización laboral, generando un alto impacto en la sociedad neuquina. En términos económicos, debemos caracterizarla como una sociedad que perfiló su matriz productiva en el área de los hidrocarburos y en la producción del petróleo. Esta actividad nos encuentra hoy en un gran emprendimiento denominado Vaca Muerta, que tiene que ver con la explotación de una gran zona de la provincia de Neuquén en manos de empresas privadas internacionales cuya lógica es la producción máxima del capital a partir de la estrategia del fracking, transformando la fisonomía de todo el territorio que está bajo el área de explotación. Y en términos sociales, podríamos definir a la sociedad neuquina como una sociedad desigual y polarizada, donde observamos sectores vinculados al consumo con un alto poder adquisitivo. Estudios recientes dan cuenta que Neuquén es una sociedad que lidera los índices de consumo a nivel nacional, y por otro lado el desarrollo donde la producción de la pobreza está en constante reproducción y se ubica en la periferia de la ciudad grandes masas de población sin acceso a recursos mínimos elementales. Nos referimos a la vivienda, al transporte, a los servicios básicos, incluido entre ellos el acceso al gas en una sociedad que produce y tiene su matriz principal en la explotación de hidrocarburos. Nos encontramos con familias que no pueden acceder a la garrafa social, lo que marca de alguna manera la contradicción central de una sociedad en la producción de riqueza por un lado y en la otra cara esta desigualdad marcada por la inaccesibilidad a servicios elementales básicos. Bueno, pensar en el impacto de la crisis también amerita hacer una diferenciación y en este sentido la crisis golpea a los sectores más empobrecidos y o familias pauperizadas en el último tiempo. Nos referimos a un gran universo de características heterogéneas que se corresponden digamos, a la clase trabajadora. Y en ese universo heterogéneo, empíricamente, que a través de la intervención cotidiana en los juzgados o en cualquier otra colega que se desempeñe en otro espacio ocupacional, digamos, la crisis afecta a las mujeres y a las mujeres más jóvenes que procuran reproducir su vida social a partir, digamos, de la asignación universal por hijos, siendo un segmento muy importante las familias monoparentales a cargo de mujeres. Ese es un sector que realmente se ve totalmente atravesado por la crisis y donde el impacto tiene que ver con las necesidades elementales. Nos referimos a la alimentación, al abrigo, a la vivienda, al acceso a la salud y también la educación. Y podríamos decir también que un sector muy golpeado por la crisis son los jóvenes entre 20 y 35 años que no logran insertarse en el mercado formal de trabajo. Asistimos a un momento en que, digamos, la desocupación es muy elevada, a pesar, digamos, de las propagandas oficiales que dan cuenta que Neuquén, bueno, con el auge de Vaca Muerta, digamos, tiene muchísimo empleo. Eso no es así. Nosotras podemos ver también las corrientes migratorias de jóvenes, de familias que se trasladan en busca del acceso al trabajo petrolero y sin embargo después hay muchas intervenciones del orden social que trabajan para contener a esas familias que vienen en busca justamente de un empleo.
Una reflexión como trabajadora social es pensar qué implica la destrucción del empleo justamente en una dimensión que estructura al sujeto social. Las políticas de destrucción del empleo tienen implicancias a un plazo inmediato, pero también a un plazo prolongado, a mediano y a corto plazo. Podemos ver un escenario donde se incrementan las problemáticas de salud mental, las situaciones de violencia, las situaciones de la conflictiva familiares. Muchos jóvenes deben regresar a las familias de origen para poder cubrir esa necesidad elemental que es la vivienda. Es decir, un sinnúmero de problemáticas que de alguna manera va generando consecuencias sociales muy graves, donde no contamos tampoco con un Estado que pueda hacer frente a la crisis y responder. Pensar en la incidencia de las políticas actuales o de este nuevo ciclo político vivido desde hace 4 años. En lo profesional, bueno, yo pienso que estas políticas no han hecho más que profundizar y agudizar la crisis, es decir, de la política dirigida a la destrucción del trabajo. Y eso se complementa también con la retirada del Estado en sus funciones mínimas, elementales, para poder dar respuesta a esta gran masa de población que queda por fuera del eje del trabajo. Las reacciones de los distintos sectores de la sociedad, bueno, podemos ver una movilización social importante, un fuerte sector de la clase obrera que se ha consolidado desde los 80 hasta la actualidad, que ha resistido y se ha organizado para colocar sus reclamos y para ser visibilizados. En Neuquén podemos hablar de un movimiento de lucha consolidado y también de una gran masa de población que vive cooptada por la política de corte asistencialista que implementa desde hace más de 60 años el partido provincial. Lamentablemente no se consigue modificar la dirección política de un sector, va generando y consolidando una sociedad desigual. Pensar en los detonantes de la crisis, mi perspectiva es que el modo de producción económico y social contiene esas crisis cíclicas del capitalismo que provocan la expulsión de miles de trabajadores y los expone realmente a situaciones altamente deshumanizadas.